Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología de la osteomielitis. La osteomielitis se trata de la infección que va a haber en los huesos. Esta infección, digamos que depende mucho, ¿no? Del paciente, depende del foco que hizo que pudiera entrar la bacteria. Depende también porque puede clasificarse como una inflamación que sea aguda y puede pues solucionarse con el sistema inmunitario, o puede ser una crónica que puede tener graves consecuencias. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de la edad del paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta si el paciente es un recién nacido lactante, un niño adolescente o es un adulto, porque de eso depende, por ejemplo, el desarrollo especialmente de la vía hematógena, que va a ser más común en estos niños y adultos y en los lactantes, mientras que digamos que en los adultos pues no es tan común, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, vamos a explicar la fisiopatología partiendo de estos tres puntos, de estas tres vías, que sería la vía hematógena. La vía hematógena es cuando nosotros tenemos esa bacteria, porque principalmente se da por bacterias, pero se puede dar por hongos, por parásitos. Entonces esa bacteria lo que hace es que ella está en un foco, o sea, en un lugar distante del cuerpo. Por ejemplo, en la bacteria de la tuberculosis, ella puede diseminarse por los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo y puede llegar hacia el hueso. Entonces causaría entonces una osteomielitis, la bacteria de la tuberculosis. Otro foco es un foco contiguo. ¿Qué significa foco contiguo? Recordemos que el hueso está, no solamente está el hueso como tal, sino que están también las articulaciones, está también los tejidos blandos. Entonces una infección en cualquiera de estas estructuras que estén cercanas al hueso puede provocar de que luego esa bacteria pueda llegar hacia el hueso como tal. Entonces un foco contiguo, ya no tiene que ver nada la sangre y nada, porque obviamente no es algo que está distal. O también una herida penetrante puede ser, digamos que una mordedura, puede ser también no, digamos, algo, no una mordedura, sino que algo que deje expuesto el hueso. Puede ser un trauma durante una cirugía. Entonces, claramente un hueso expuesto es un hueso que pues es más susceptible a enfermarse o a infectarse. Entonces, ya luego que llegó la bacteria al hueso, entonces claramente ella lo que va a hacer es que va a empezar a infectar. Entonces recordemos que siempre bueno, y aquí nos dice de pronto la susceptibilidad, que es el traumatismo, también la isquemia, porque recordemos que, por ejemplo, hay recordemos que, por ejemplo, esa isquemia puede causar de que, por ejemplo, en vía hematógena, esos lugares que tienen poco flujo sanguíneo, entonces pueden hacer que la bacteria pueda extravasarse, o sea, ir a sitios extravasculares, que eso ocurre, por ejemplo, en lo que son las metáfisis en niños y adolescentes, por ejemplo, los traumatismos, que era lo que decía las heridas penetrantes, que hayan cuerpos extraños en otro lado, y la exposición ósea, que tiene que ver también con esto que estoy diciendo aquí, dan una mayor susceptibilidad. También recordemos que un sistema inmune que esté debilitado hace que sea más susceptible a la inflamación. Entonces, bueno, luego el hueso, como estaba retomando aquí, empieza la infección ósea, es decir, él empieza colonizando la bacteria, empieza a emitir todos sus factores de virulencia, y esto claramente va a estimular a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune entonces va a empezar a atacar con lo que son los fagocitos. Entonces recordemos que los fagocitos son un tipo de células inmunitarias. Estos fagocitos lo que van a hacer es que recordemos que la inflamación, a pesar de que es buena, en parte porque es un mecanismo en el cual nosotros nos podemos defender de aquellos cuerpos extraños. Recordemos que también la inflamación causa daño tisular. Entonces, en este caso, estos fagocitos van a liberar ciertas enzimas que lo que van a hacer es que van a dañar cierta parte del hueso. Pero claro, este es un proceso en el cual todavía está agudo. Entonces, aquí nosotros no vamos a ver de pronto presencia de pus ni nada de eso todavía, vamos a centrarnos en esta parte. Entonces, eso lo que causaría en los fagocitos sería lisis ósea.
Pero esta lisis ósea, afortunadamente, recordemos que en las células, en el tejido óseo, nosotros tenemos células que son los osteoclastos y los osteoblastos. Entonces, estos pueden permitir poder hacer la reconstrucción ósea y pues que ya esa lisis ósea pues se recupere, ¿cierto? Entonces, el agudo es un proceso que es bastante resolutivo y pues ya culminará entonces cuando el sistema inmune pueda ser capaz de eliminar todas esas de eliminar la multiplicación bacteriana que nos estaba causando la infección. Eso sería en la fase aguda. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una bacteria que, por ejemplo, como el Staphylococcus aureus, que es una bacteria piógena, significa que produce pus? ¿Y por qué produce pus? Porque es que tiene tantos factores de virulencia que entonces empieza a formarse el pus, que es ese líquido que está formado por todas esas células inflamatorias y células y bacterias que están vivas y muertas. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra que es una bacteria que es bastante virulenta. Nada más las que son bastante virulentas son las que nos van a producir pus. Entonces es una señal de que ya está pasando a una inflamación, digamos que un proceso infeccioso que ya va a empezar a ser un poco más crónico y vamos a hablar por qué. Digamos que aquí nosotros tenemos nuestro hueso, lo voy a tratar como de dibujar aquí, ¿verdad? Entonces, la bacteria, digamos que se está diseminando por acá. Y en el tejido óseo es donde va a formar el pus. El pus, entonces, lo que va a hacer es que nos va a elevar la presión intraósea, porque claramente eso es una cavidad. Entonces, eso es algo que está rellenando espacios que no tiene que rellenar. Entonces, nos va a causar aumento de la presión intraósea. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos, recordemos, este es el tejido intraóseo. Aquí tenemos una capa externa que sería el periósteo, la capa cortical del hueso que estaría aquí. Digamos que esta es la capa cortical, esta es la capa, el periósteo, y aquí encontramos la médula ósea. Entonces, digamos que aquí tenemos tenemos pus en la médula ósea. Tenemos pus. Entonces ese pus claramente, como en nuestro sistema inmune se le está haciendo un poco difícil poder atacar la bacteria por sus tantos factores de virulencia que tiene, entonces ese pus va a ir en aumento, entonces para que se pueda liberar la presión intracraniana, ¿qué se hace? Se forma una fístula. La fístula es entonces un pequeño huequito que se hace para que pueda emerger el pus. En este caso el pus va a emerger hacia afuera de la cortical del hueso. Entonces eso lo que hace es que, por ejemplo, en niños que tienen su periósteo no tan bien adherido al hueso, entonces el periósteo se va a ir desprendiendo. O sea, digamos que este es el periósteo y luego queda como así. Y eso lo que hace es que forma un absceso, ¿verdad? Eso lo que hace es que forma un absceso. Entonces ya nosotros aquí lo que estamos viendo es que ya se formó el absceso, ¿cierto? Ya se está separando el periósteo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vemos esa extravasación de pus? ¿Qué nos afecta? El pus, entonces miren que está en el tejido óseo, en la médula ósea. Entonces eso lo que nos afectaría sería esos vasos sanguíneos, por ejemplo, que aquí entre unos vasos sanguíneos que se llaman los vasos nutricios. Entonces ellos suben por aquí por la médula ósea y forman capilares aquí cerca de la metáfisis, que sería esto que está acá, más o menos ubicado por acá. Entonces claramente el pus no va a permitir la buena irrigación por acá, porque miren que está causando ocupación de la cavidad. ¿Eso qué causa? Que esta zona sea una zona que esté isquémica. Y recordemos que lo que no recibe flujo sanguíneo es algo que se necrosa, es algo que se muere. Además, recordemos que el periósteo también es, digamos que es una fuente de vascularización para el hueso, y si se desprende, pues claramente tenemos la falta de vascularización que llega a la médula y la falta de vascularización del periósteo. Entonces se va a separar una parte del hueso que va a estar muerta, y eso nosotros lo llamamos el secuestro. Entonces mire, aquí está el secuestro y hueso muerto o hueso muerto, y esto se relaciona con ya un estado crónico de la infección. Entonces esa necrosis pues ya se reconoce allí. Entonces lo que se hace es como para compensar esa falta de hueso o esa necrosis, es que se da el involucro. Que el involucro es cuando nosotros tratamos es esa manera en la que se trata como que de recuperar el hueso. Entonces el involucro se forma como aquí a los laditos a los alrededores del secuestro. Y si ahí dice hueso nuevo alrededor del secuestro, entonces se va formando. Está bien, ahí se trata de formar.
¿Qué pasaría si seguimos y seguimos y seguimos produciendo pus? Entonces ya serían estados demasiado avanzados. Entonces el pus lo que haría sería que rompería el involucro, ¿cierto? Rompería el involucro, otra vez rompería la capa cortical y saldría el periósteo, habría mayor desprendimiento, o sea, todo se vuelve peor. E incluso si estamos en una fase mucho más avanzada, o sea, literalmente el paciente no ha ido para nada, a pesar de que siente fiebre, a pesar de que siente dolor, a pesar de que no hace nada, entonces nosotros podemos ver que incluso hay extravasación hacia los tejidos blandos. Y los tejidos blandos también se llenan de pus, entonces ya vamos a ver extravasación hacia la piel y pues ya es donde nosotros vemos que está emergiendo el pus y ya, o sea, ya que nosotros veamos una infección con pus por fuera, eh, y absceso y todo eso ya es algo que está súper, súper, súper avanzado y hay que tratarlo de una, e incluso estas inflamaciones crónicas ya pueden llevar a necesidades quirúrgicas. Entonces eso es como más o menos la fisiopatología que va a tener la osteomielitis. Entonces miren en lo que puede terminar. Digamos que digamos que la diseminación que va a haber hacia el hueso, o sea, las partes que se van a infectar, difieren, por ejemplo, en adultos. En adultos nosotros no vamos a ver este desprendimiento de periósteo, porque en adultos el periósteo está bastante adherido. Entonces nosotros lo que vamos a ver es que va a haber extravasación de la inflamación por acá, por la epífisis, porque recordemos que la epífisis y la diáfisis, que sería toda esta parte que está acá, que será la mayor parte del hueso, están separadas hasta los 25 años, si no estoy mal, por la metáfisis. Entonces claramente un adulto ya la metáfisis no existe, porque la metáfisis es lo que tiene su placa de crecimiento, todas esas cosas. Entonces, como la metáfisis tenía arriba la placa de crecimiento, eso no permitía que la infección se diseminara hasta acá, hasta las articulaciones. Pero en adultos sí se va a diseminar, entonces nosotros vamos a ver que puede haber una afección que pueda llevarnos a nosotros a una artritis, que es lo que yo les estaba diciendo, que se pueden diseminar hacia otros lados, pero no vamos a ver este desprendimiento de periósteo. Entonces todo tiene que ver con las características. Mira, ahí juega bastante la edad, las características que debe tener con la edad del paciente, con las características que tiene sus huesos, para ver qué complicaciones puede traer entonces la osteomielitis en ese paciente. Así que bueno, eso fue todo y gracias.